darles la lesión de algunos de ellos, los nervios que más frecuentemente se lesionan. Bien. Nosotros tenemos el plexo braquial y ustedes saben que el plexo braquial está formado por la unión de las raíces C5, C6, C7, C8 y D1. Estas raíces, en algunas circunstancias, como vamos a ver enseguida, pueden sufrir elongación o pueden romperse. Cuando se rompe la raíz C5 y C6, se llama lesión del plexo braquial superior, C5 y C6. Cuando se rompe la raíz C7, C8 y D1, se llama lesión del plexo braquial inferior, lesión del plexo braquial inferior. Estas dos lesiones del plexo braquial superior y del plexo braquial inferior, vamos a verlas enseguida. ¿En qué circunstancias se rompe la raíz C5, C6? Cuando hay una flexión lateral exagerada del cuello, por ejemplo, en el momento del parto, ustedes si flectan lateralmente excesivamente la cabeza, pueden romper estas raíces C5, C6, C5, C6. A la ruptura, a la lesión de las raíces C5, C6, les decía, se llama lesión del plexo braquial superior, o se conoce más comúnmente con el nombre de parálisis de Ehlers-Danlos. Parálisis de Ehlers-Danlos. ¿Y qué manifestaciones clínicas tiene la lesión de estas raíces? ¿Cómo uno se da cuenta? Por ejemplo, en los lactantes, las raíces C5, C6 jóvenes nos permiten levantar el brazo. Gracias a las raíces C5, C6 levantamos el brazo. En los lactantes, como no existe medio de comunicación con estos niños, ¿cómo se da cuenta el pediatra? A través del reflejo de Moro. Ustedes saben que el reflejo de Moro consiste en levantar un poquito la cabeza, un poquito, y bruscamente se le suelta la cabeza, ¿no es cierto? ¿Y qué hace el niño? El niño normalmente hace esto, ¿no es cierto? Bien, ese es el reflejo de Moro. Miren, en este caso, como cuando se está produciendo este reflejo de Moro, se está soltando la cabeza bruscamente y el niño solamente levanta esta mano, levanta este brazo. Y este lado no. Entonces, cuando hay asimetría del reflejo de Moro, en este caso en el lado izquierdo no está levantando, decimos, este niño, este lactante probablemente ha roto sus raíces C5, C6. Este niño probablemente tenga una lesión de Ehlers o Ehlers-Danlos. En los adultos, ¿cuándo se pueden romper las raíces C5, C6? Cuando una persona adulta sufre una caída y por ende va a flectar lateralmente el cuello. El mismo mecanismo. Dobla el cuello excesivamente y al doblar exageradamente el cuello, pues va a romper las raíces C5, C6. Y en los adultos, ¿cómo nos damos cuenta que este paciente probablemente tiene una lesión de las raíces C5 y C6? Porque, ya les decía, las raíces C5, C6 son las encargadas de levantar el brazo. Gracias a las raíces C5, C6 levantamos el brazo. Entonces, como estos pacientes no pueden levantar el brazo, lo tienen caído, ¿ya? Y lo tienen caído y la postura que adoptan es llevar el brazo hacia abajo y hacia atrás, llevar el brazo y hacia atrás. Esta postura
asemeja a la postura de un botones, de un garzón, de un mozo en el exterior. Ustedes van a ver cuando vayan al exterior que los mozos cuando piden una propina lo hacen de esta manera. Bajan y disimuladamente llevan la mano hacia atrás, ¿ya? Y esa es la postura de una paciente que tiene una parálisis de Herb-Duchenne por lesión de las raíces C5, C6. Repetirles que las raíces C5 y C6 principalmente van a inervar los músculos del hombro y del brazo. En la parálisis de Herb-Duchenne no se comprometen los músculos del antebrazo y tampoco los músculos de la mano. Bueno, eso es en cuanto a la lesión del plexo braquial superior. También en ocasiones se puede romper las raíces, romper o elongar, estirar las raíces C7, C8, D1. Cuando se rompen las raíces C7, C8 y D1, se conoce con el nombre de parálisis de Klumpke. Klumpke. Y cuando se rompen estas raíces C7, C8, D1, C7, C8, D1. Cuando se estira demasiado la extremidad superior, cuando se estira demasiado el brazo. Bueno, esto ya no ocurre hoy en día. Hace unas 2 o 3 décadas, cuando existía presentación de extremidad, lo que hacían las parteras y algunas personas, sobre todo en el campo, era tratar de producir el parto a través de una tracción de la extremidad superior. Ustedes saben que esto está totalmente prohibido, no se puede hacer. Pues bien, cuando se estira demasiado el brazo, se pueden romper las raíces C7, C8 y D1. Otro mecanismo, cuando una persona está cayendo de una determinada altura y intuitivamente va a agarrarse, por ejemplo, de una rama y por ende, ¿qué va a hacer? Va a estirar el brazo. Y lo que vemos más frecuente nosotros en la clínica es esa tracción que hacen con los niños cuando hacen ese jueguito de la ruleta, cuando van al parque y les hacen ese jueguito, les estiran la mano y les hacen dar vueltas, ¿no es cierto?, de un lado a otro. Están estirando la extremidad superior, están estirando el plexo braquial y cuidado con romper las raíces C7, C8, D1. Y también vemos cuando son pequeñitos, son niños, y que cuando la mamá, la tía o la hermana le está llevando por la calle, entonces, ¿qué ocurre? Para subir una gradita, tienen que estirar, les traccionan, le jalan la mano para subir las gradas. Están estirando el brazo, están estirando el plexo braquial. Cuidado, pueden romper las raíces C7, C7, C8 y D1. ¿Cuál es la manifestación clínica de esta parálisis de Klumpke? Se han roto las raíces C7, C8, D1. Estas tres raíces, principalmente estas tres raíces C7, C8, D1, inervan los músculos del antebrazo y de la mano. Principalmente inervan los músculos del antebrazo y la mano. Por lo tanto, ¿qué consecuencia clínica va a tener? Pues va a existir, como están viendo acá, una hipotrofia de esta musculatura del antebrazo y de la mano. Una hipotrofia. Además, quiero decirles que nosotros, cuando vayamos a ver la vía simpática de la pupila, vamos a ver que la vía simpática de la pupila nace en el hipotálamo, en el cerebro. De ahí desciende por el tronco cerebral, se ubica dentro de la médula cerebral, de la médula espinal, y va a salir por las raíces C8 o la raíz D1, principalmente por la raíz D1, la vía simpática. Entonces, ¿qué estoy queriéndoles decir? Ustedes saben que la vía simpática de la pupila produce midriasis. Normalmente la vía
simpática de la pupila produce midriasis. Si se rompen las raíces C7, C8 y D1, se van a lesionar los músculos del antebrazo, se van a hipotrofiar los músculos del antebrazo y de la mano. Pero además, por lesión de la vía simpática que está pasando por esta raíz D1, se va a lesionar la vía simpática de la pupila. Por lo tanto, ¿qué consecuencia clínica va a tener el paciente? Va a romperse la vía simpática y el paciente va a tener, como están viendo acá, si se lesiona la vía simpática, no hay midriasis, ¿no es cierto? No hay midriasis. Va a existir miosis, tosis y enoptalmia. Y esa tríada a ustedes les han enseñado en semiología, que se conoce con el nombre de síndrome de Claudio Bernard Horner. Síndrome de Claudio Bernard Horner. Vean, por favor, en esta chiquita se ha lesionado las raíces C7, C8, D1, se ha hipotrofiado la musculatura del antebrazo y de la mano, y además estamos viendo un síndrome de Claudio Bernard Horner. Hay una leve tosis palpebral, no se puede ver la miosis, pero créanme que hay una miosis y también hay una enoptalmia. Tríada conocido con el nombre de síndrome de Claudio Bernard Horner. Esas son las lesiones del plexo braquial, tanto superior como inferior. La lesión de algunos nervios periféricos, tanto en la extremidad superior como en la extremidad inferior. Para esto vamos a hablar de algunos casos que se nos presentan. Esta es una señora de 40 y viene a la consulta por presentar dolor y adormecimiento de la mano principal. Un mes, doctor, se me adormece, se me entumece y me duele mucho mi mano y brazo derecho. Y este detallito dice, es peor por la noche, doctor, me hace despertar el dolor en la noche. Tengo que sacudir mi mano, tengo que moverla mi mano porque está demasiado adormecida y adolorida. Y esto ya viene pasándome desde, como dice acá, desde hace un mes. Pues bien, este cuadro, lo más probable es que se trate de la neuropatía periférica más frecuente que nosotros tenemos en neurología y en neurocirugía. Y se conoce con el nombre de atrapamiento del nervio mediano en el túnel del carpo, en la muñeca. También se conoce con el nombre de síndrome del túnel carpiano. Ese nombre es más frecuente de encontrarlo, síndrome del túnel carpiano. Y repito, la neuropatía más frecuente en neurología y en neurocirugía. Y esa patología, como la paciente indica, se caracteriza por dolores, adormecimientos de la mano, antebrazo y brazo, pero sobre todo de la mano. Me duele, se me adormece, se me entumece, y es principalmente por la noche. 5 o 6 de la mañana me hace despertar, doctor. Vean por qué se presenta este síndrome del túnel carpiano. Vayamos primero. Se presenta más frecuentemente en las mujeres, ¿ya? Más frecuentemente en las mujeres. Ese dolor puede acompañarse durante el día por dificultad, ya sea para tejer, ya sea para comer, ya sea para peinarse. Al examen en estos o en estas pacientes, lo que vemos nosotros es una hipotrofia, una atrofia de la eminencia tenar. El nervio mediano que está atrapado en el túnel carpiano inerva la musculatura de la eminencia tenar. Y les decía por qué se presenta esta patología.
miren, este es el nervio mediano y este es el ligamento anular del carpo en la muñeca. Vean cómo el nervio es un corte transversal. El nervio está tan superficial, que solamente está cubierto por piel y debajo de la piel tejido celular subcutáneo y debajo de ello el ligamento anular del carpo. Este ligamento anular del carpo es el que aprieta a este nervio. Y el lugar es a nivel, como decía, en la muñeca. Ahora, vayamos al por qué. Todas las neuropatías que vamos a ver enseguida, incluyendo el túnel carpiano, tienen factores predisponentes. ¿Qué factores predisponentes pueden existir? La diabetes mellitus, 1. La acromegalia, 2. La artritis reumatoidea, 3. El hipotiroidismo, 4. Esas son las 4 entidades más frecuentes que predisponen a un atrapamiento de cualquier nervio, incluyendo el nervio mediano a nivel del túnel carpiano. Entonces, el túnel carpiano puede atrapar el nervio mediano a nivel de la muñeca, como están viendo acá. Una de las maniobras que a nosotros nos ayuda bastante es la maniobra o signo de Fallen. Miren acá, flectamos, le doblamos la muñeca durante aproximadamente unos 30, 40 segundos, doblamos la muñeca, ¿ya? Y después de estos 40 segundos, la paciente o el paciente empieza a presentar la misma sintomatología, adormecimiento y dolor en la mano. Me dice, ay doctor, me está adormeciendo. Lo mismo señora, lo mismo doctor, lo mismo. Maniobra de Fallen o signo de Fallen. Otra maniobra que también nos sirve es percutir a este nivel, a nivel de la muñeca. La parte medial de la muñeca, nosotros percutimos, golpeamos con los dedos, ¿ya? Golpeamos. Y al golpear, después de unos 15 segundos o 20, se va a presentar dolor y adormecimiento en la mano. Y nos dice la paciente, es lo mismo que siento todas las noches, doctor. A esta percusión a nivel de la muñeca se conoce con el nombre de signo del Tinel. El Tinel. T-I-N-E-L. El signo del Tinel. Antes que se me vaya, desde luego que existen estudios complementarios para todos los nervios periféricos. Antes que se me vaya, les decía. Y este estudio electrofisiológico que evalúa el funcionamiento de todos los nervios, incluyendo el nervio mediano, se conoce con el nombre de velocidad de conducción nerviosa. Velocidad de conducción nerviosa. Ese es el estudio electrofisiológico de los nervios. O también se conoce con el nombre de electroneurografía. O más comúnmente como velocidad de conducción nerviosa. Nos ayuda en el diagnóstico del síndrome del túnel carpiano. Repito, el túnel carpiano, la patología por atrapamiento, la lesión nerviosa periférica más frecuente que vemos en la consulta. Pero veamos otros casos clínicos de otros nervios periféricos. Este es un hombre de 55 años de edad, es conductor, taxista, y viene a la consulta por presentar dolor y adormecimiento en la cara interna de la mano derecha. Cara interna de la mano derecha. Cara interna que incluye la eminencia hipotenar y qué deditos, los dedos meñiques y el dedo anular. Estos dos dedos, meñique y anular. Y eminencia hipotenar. Dice, me duele y se me adormece mi mano en la parte interna de mi mano. ¿Y qué es lo que prácticamente nos dice? Desde hace un mes, doctor, tengo adormecido y me duele mi mano y mi brazo derecho. Lo más probable es que este paciente
tenga, es un cuadro crónico, no se olviden, está ya desde hace un mes. Lo más probable es que este paciente tenga una lesión ¿de qué nervio? Cara interna de la mano, que incluye estos dos dedos, el nervio cubital. Y el nervio cubital tiene varios lugares donde se puede atrapar, se puede comprimir, se puede lesionar. El más frecuente es a nivel del codo. A nivel del codo. Nosotros en la cara interna del codo tenemos dos canales, un canal externo y un canal interno. El canal interno se llama el canal epitroclear, el que está formado por la tróclea del húmero y el olecrano, el canal epitroclear, ¿no es cierto? Y por ese canal epitroclear, jóvenes, por ese canal, discurre, pasa un nervio muy superficialmente, solamente cubierto por piel y tejido celular subcutáneo. ¿No? Tan superficial que está cubierto a nivel del canal epitroclear, que está cubierto solamente por piel y tejido celular subcutáneo. ¿Qué nervio es? El nervio cubital. El nervio cubital. El nervio cubital, todos nosotros lo hemos lesionado levemente. ¿Y de qué manera lo hemos lesionado todos? Porque todos hemos experimentado alguna vez que al golpearnos nuestro brazo, nuestro codo, hemos sentido una descarga, perdón el término, una descarga eléctrica, ¿no es cierto? Desde nuestro codo hasta la punta de nuestros dedos. Es que hemos golpeado el nervio cubital. Lo hemos golpeado. Pero cuando este nervio sufre una lesión crónica, no solamente un golpe leve, una lesión crónica, por ejemplo, apoyarse en la silla de esta manera en forma frecuente, o como ocurre con nuestros conductores, nuestros transportistas, que frecuentemente tienen apoyado el codo en la ventanilla, esto crónicamente va a apretar, va a comprimir el nervio cubital a ese nivel, a nivel del canal epitroclear. Entonces, como es un cuadro crónico, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a decir el paciente? Me duele mi mano, doctor, la parte interna me duele, me viene como una corriente, como una descarga eléctrica. Y no solamente es mi mano, sino también me pasa a mi brazo, doctor, a mi brazo. El nervio, nosotros al examinar a estos pacientes, vemos el funcionamiento del nervio cubital que está alterado. El nervio cubital normalmente, ¿qué músculos inerva? Principalmente inerva los músculos que nos hacen abrir nuestros dedos, que nos hacen abrir y cerrar nuestros dedos, abrir y cerrar nuestros dedos. Y estos músculos son los músculos interóseos, los músculos interóseos. Vean cuando hay una lesión crónica del nervio cubital, cómo los músculos interóseos se empiezan a atrofiar. Existe una atrofia, una hipotrofia de los músculos interóseos. Se ve mucho mejor aquí. ¿Ya? Examinamos la apertura y el cierre de los dedos y hay paresia, hay disminución de fuerza. No puede el paciente cerrar bien y abrir bien los dedos. ¿Por qué? Porque los músculos interóseos están lesionados, están paréticos. También les decía hace ratito que el nervio cubital inerva los músculos de la eminencia hipotenar. Entonces, cuando hay lesión del nervio cubital, vamos a tener también atrofia de los músculos de la eminencia hipotenar. Olvidaba decirles, cuando hay lesión, esto también anoten por favor, cuando hay lesión del nervio mediano, los músculos que se atrofian son los músculos de la eminencia tenar. Repito, nervio mediano, atrofia de los músculos de la eminencia tenar,
Nervio cubital, atrofia de los músculos interóseos y también de los músculos de la eminencia hipotenar. Otro caso clínico. ¿Cuál es el nervio que nos falta en la extremidad superior? ¿Cuál es? Radial. El nervio radial. Te está haciendo mucho frío Elvis, ¿no? Fernando Vélez. Bueno, sigamos. El radial. Este es un paciente de sexo masculino, tiene 22 años y viene a la consulta refiriendo que no puede levantar su mano derecha. Es decir, que cuando nosotros le examinamos está así, su mano derecha está caída. Le decimos, levanta tu mano, levanta. No, la otra, no puedo, doctor. La mano derecha está caída, está caída. Y vienen jóvenes así, dicen, doctor, mire, sí, ¿qué quieres que haga? Sí, pero mire, doctor, me dice, ¿no? Me está queriendo decir que está su mano caída. Ya, está bien, ¿y desde cuándo? Más o menos al caso clínico que les voy a comentar, más o menos se parece. Nos dicen, anoche, doctor, fui a una fiesta. Dormí un poco tarde, dormí 3 de la mañana. 3, no nos olviden que fue una fiesta, había ingerido bebidas alcohólicas. Esta mañana me he despertado y mi mano estaba caída. ¿Ya? Y yo les vuelvo a repetir, le digo, levanta la mano izquierda, muy bien, ahora la derecha, no puede, está caída su mano, mano péndula, mano caída, mano en gota, está caída. Y yo ya sé qué es lo que ha pasado con el paciente. Este paciente ha lesionado su nervio radial, y su mano se le ha caído, mano péndula. ¿Y dónde se lesiona el nervio radial más frecuentemente? ¿Dónde se lesiona? Se puede lesionar en el hueco de la axila. Cuando una persona, por ejemplo, se duerme apoyado en el borde de la silla. ¿Y qué está apretando? Está apretando el hueco de la axila. Otra circunstancia. Cuando el paciente usa muletas, mal uso de las muletas o unas muletas muy incómodas, muy duras, pueden apretar la axila. ¿Y qué tiene que ver la axila? En la axila, jóvenes, es el tronco radiocircunflejo el que está más superficialmente en relación a la axila, en relación a los planos superficiales. Y del tronco radiocircunflejo, ustedes ya saben, su nombre dice, ¿qué nervios nacen? El circunflejo y el radial. Entonces, cuando se lesiona el radial, van a tener esto, que se les va a caer la mano. No van a poder levantar, no van a poder hacer esto. Su mano va a estar caída. Otro ejemplo, otra circunstancia donde se puede dañar el nervio radial. El nervio radial pasa por la parte media del brazo. Pasa por una estructura del brazo, aquí en la parte posterior del brazo. Una estructura que tiene la forma de una S itálica en el hueso, que se conoce con el nombre de canal de Torsión. Canal de torsión. El nervio pasa por el canal de torsión junto a la arteria humeral profunda y sus dos venas satélites, ¿no es cierto? Eso nos enseña en anatomía. Bueno, pues bien, a nivel del canal de torsión, este nervio también puede lesionarse. ¿Cuándo? ¿Cómo? Como ocurre con nuestro paciente. Cuando los fines de semana van a algún evento social,
pues ingieren bebidas alcohólicas. Resulta que se recogen, una pareja se ha recogido y se duermen felices. Y lo que acostumbra es el hombre a extender la mano y abrazarla a su pareja, y la cabeza de la mujer apoyada en el brazo del hombre. Pues esta cabecita de la mujer va a estar apoyada durante bastante tiempo, horas, 4, 5, 6, 7, 8 de la mañana. Y a las 8 de la mañana, ¿qué va a ocurrir? El varón le va a decir, a ver, levantate, se está adormeciendo mi mano se está adormeciendo. Pues se le va a levantar la cabecita de la mujer y el hombre va a aparecer así, con la mano caída. Y va a decir, mire doctor, miren, no sé qué me ha pasado. Ha comprimido, ha apretado su nervio radial en el canal de torsión. La cabeza aprieta, ¿ya? Y como ocurre generalmente cuando se presentan los eventos sociales, los fines de semana, viernes, sábado, ¿no es cierto? Como ocurren estos fines de semana, a esta lesión del nervio radial, se conoce también con el nombre de parálisis del nervio radial, parálisis del sábado por la noche, parálisis del sábado por la noche. Así está descrita Raquel Sánchez, no te rías, así está descrito. Si tú revisas cualquier libro en inglés o en español o entras a la internet, así está descrito. Parálisis del sábado por la noche. Lesión del nervio radial. Sigamos. Otro caso clínico. Este es un hombre de 20 años de edad, es jugador de básquetbol, baloncesto, y dice que presenta dolor en el hombro derecho, más dificultad para levantar el brazo. No puedo levantar el brazo, dice. No puede hacer esto. ¿Ya? ¿Y qué específicamente nos dice? Hace 10 días, doctor, jugando, me he caído. Me he golpeado mi hombro derecho. He caído sobre mi hombro, dice. ¿Ya? Y desde hace 5 días después de haberme caído, me duele y no puedo levantar mi brazo derecho. No puedo hacer esto. No puedo abducir, en otras palabras. ¿Ya? Me he hecho sacar una radiografía y una ecografía de mi hombro y es normal. Examino a este paciente, lo examino y evidentemente el paciente no puede levantar su brazo. No puede abducir en los primeros 90 grados. La abducción o el levantar el brazo, jóvenes, en los primeros 90 grados corresponde al nervio supraescapular y al nervio subescapular. Por favor, escúchenme esto, voy a repetirles. Los primeros 90 grados dependen del nervio supraescapular y subescapular. Primeros 90 grados. Los otros segundos 90 grados, levantar, es decir, el brazo hasta bien arriba, depende del nervio axilar. Depende del nervio axilar. Este paciente no puede levantar su brazo en los primeros 90 grados. No puede abducir en los primeros 90 grados. Yo le hago una oposición y el paciente prácticamente me dice, no puedo, doctor, en vano me está apretando. No puedo levantar, no puedo abducir, me está queriendo decir. Entonces, yo ya sospecho que ha lesionado un nervio. Estamos hablando de una lesión del hombro derecho. Se ha caído sobre el hombro derecho, ¿ya? Y digo, probablemente este paciente ha lesionado un nervio. El nervio supraescapular. El nervio supraescapular. ¿Y dónde se lesiona más frecuentemente el nervio supraescapular? Acá. Cuando está pasando, después de haber nacido de las raíces C5, C6, cuando pasa por acá, ¿qué se llama este huequito de la escápula? La apófisis o escotadura, mejor dicho, coracoidea. La escotadura coracoidea. Ahí,
se lesiona. Ahí se atrapa, ahí se daña el nervio supraescapular. Y este nervio también puede ser dañado cuando las mujercitas, las parejas abusan de su chico, de su pareja, en los eventos, en los grandes eventos de los conciertos, cuando llegan conjuntos, artistas y van al estadio a grandes eventos y están parados. Pues como la pareja generalmente es más pequeña, ¿qué es lo que hace? Le pide a su chico levantarlo y el otro por ganar puntos, ¿qué hace? Bueno, le dicen, ¿no es cierto? Entonces la carga y pues, ¿qué tiempo va a estar cargada? Va a estar cargada 1, 2 horas y el otro va a estar tan cansado, pero no va a poder disimular, va a tener que aguantar, está haciendo puntaje, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? Pues finalmente ya de tanto cansancio, le va a decir, por favor, ya bájate, ya me he cansado. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir va a lesionar al nervio supraescapular y el paciente no va a poder levantar el brazo en los primeros 90 grados. Sigamos. Vamos ahora a la lesión de los nervios de la extremidad inferior. Este es un hombre de 40 años de edad y consulta porque le duele el muslo izquierdo. Le duele el muslo izquierdo. Ustedes saben que la gente llama al muslo pierna, ¿no es cierto? Me duele mi pierna izquierda, dice. Es decir, me está doliendo el muslo izquierdo. Eso nos quiere decir. Nos dice, desde hace un mes, doctor, me duele la parte de mi muslo izquierdo. Aquí dice, me duele la parte externa, ¿no? Me duele hacia afuera, doctor. Aquí falta externa, la parte externa de mi muslo izquierdo. La siento acartonada, doctor. Me arde, doctor. Me arde. Es como si me hubieran colocado una capa de locoto, de ají, en mi muslo izquierdo. Bien, le preguntamos, ¿usted aumentó de peso? Sí, doctor. Aumenté de peso los últimos 6 meses. De tal manera es que inclusive me están apretando mis pantalones, ya no me están entrando mis pantalones. Muy bien, ya, nosotros hacemos una sospecha. Pensamos que hay un nervio que está apretándose en el paciente. Porque ha engordado, porque le duele la cara externa del muslo izquierdo, ¿ya? Y porque esto es desde hace un mes. Miren. Me duele la parte anterior y sobre todo la parte externa de mi pierna, me dice, de su muslo. Aquí en este caso, el nervio que se aprieta es el nervio femorocutáneo. Pensamos que hay una lesión del nervio femorocutáneo. El nervio femorocutáneo pasa por debajo del ligamento inguinal de esto. ¿Ya? Y el nervio femorocutáneo, pues se aprieta a este nivel. ¿Ya? A nivel de la ingle, porque está pasando por debajo del ligamento inguinal. Este es el ligamento inguinal. Bien. Pues, ¿cuáles son las circunstancias por las cuales se puede apretar? Una de ellas nos ha dicho, he aumentado de peso. Ese panículo adiposo hace que se comprima el nervio femorocutáneo en la ingle. ¿Ya? Nos dice también, me apretan mis pantalones. El hecho de apretarse los pantalones a nivel de la ingle, ¿qué va a ocurrir? Va a apretar el nervio femorocutáneo. El nervio femorocutáneo. Entonces, la recomendación es siempre decirle a los varones que no se ajusten demasiado sus cinturones en el intento de querer ocultar su barriga, pues
quieren apretarse demasiado los cinturones, o las mujercitas en el intento de mostrar su cuerpo, se apretan también demasiado los pantalones. Entonces, no hay que hacer exageradamente esa compresión a nivel de la ingle. No hay que apretarse mucho los pantalones. Y tampoco no hay que engordar, porque ese es un factor también que puede producir la compresión del nervio femorocutáneo a nivel de la ingle, a nivel de la ingle. Este cuadro clínico, la lesión del nervio femorocutáneo, caracterizada por dolor, parestesias, adormecimientos en el muslo, cara externa, anteroexterna del muslo, se conoce con el nombre de meralgia parestésica. Meralgia parestésica. Meralgia parestésica. Sigamos. Este es un hombre de 55 años, diabético. Vamos a hacer un paréntesis. Les he dicho, todas las neuropatías por atrapamiento, todas las que estamos viendo, pueden o no tener factores predisponentes. ¿Y qué factores predisponentes? Les he dicho, diabetes, artritis reumatoidea, hipotiroidismo y acromegalia. Tomen en cuenta. Bueno, este es un paciente de 55 años que dice, no puedo mover mi pie derecho. No lo puedo mover, doctor, mi pie derecho. ¿Qué es lo que te ha pasado? Le preguntamos. Y nos dice, ayer, doctor, estuve hincado. Estuve de rodillas mucho tiempo. Estuve colocando la alfombra en mi casa. Ya, estuve por lo menos unas 2 horas hincado, doctor. Y al pararme, mi pie derecho no me respondía. Y tenía problemas para caminar. Y miren qué es lo que ocurre. Su pie derecho. Su pie izquierdo, nosotros le decimos, lleva hacia arriba tu pie izquierdo y lo hace normalmente. Lleva tu pie derecho hacia arriba. No, su pie derecho está caído. Caído. No puede levantar, no puede llevar hacia arriba su pie derecho. Este es el pie lesionado, el pie derecho. Mi pie derecho no me respondía. Y como lo tengo caído mi pie, no puedo caminar, doctor. Arrastro mi pie. Arrastro. Este es el lesionado. Es decir, se ha caído su pie. Entre comillas, se ha caído su pie. Y ya sabemos qué es lo que ha pasado. Ha lesionado un nervio. ¿Qué nervio es el que ha lesionado? El ciático. Es el nervio ciático popliteo externo, llamado también peroneo común. Llamado también peroneo común. Y este nervio, jóvenes, el ciático popliteo externo o peroneo común, ¿dónde se lesiona más frecuentemente, como en el caso de nuestro paciente? Se lesiona en la cara externa de la rodilla. En la cara externa de la rodilla. ¿Ya? En la cara externa de la rodilla. Este nervio, como están viendo acá, el peroneo común o ciático popliteo externo, miren lo que hace. Le da una vuelta a la cabeza del peroné. Este es el peroné. Este es el peroné. Este. Miren cómo el ciático popliteo externo le da una vuelta a la cabeza del peroné. El ciático popliteo externo está muy superficialmente cubierto por piel, tejido celular subcutáneo, dando una vuelta a la cabeza del peroné. ¿Ven? Esta es la cara externa de la rodilla, ¿no es cierto? La cara externa. Y este nervio, para que ustedes comprendan mejor, todos lo hemos lesionado levemente, pasajeramente. ¿Cuándo? Cuando cruzamos nuestras rodillas. Cuando cruzamos nuestras rodillas, ¿qué ocurre? Pues estamos comprimiendo este nervio. Y después de un determinado tiempo, 10, 15 minutos, después de haber cruzado las rodillas, nos paramos. ¿Qué hemos sentido? Todos hemos sentido un adormecimiento de nuestro pie y de nuestra pierna, ¿no es cierto? Es que hemos comprimido este nervio. Pero esta compresión, que todos la hemos realizado, es pasajera, minutos.
y por eso no hay problemas, no hay problemas. Pero cuando la compresión de este nervio es más tiempo, durante más tiempo, como ocurre, por ejemplo, cuando hay enyesados demasiado duros, los enyesados se los ha hecho, pero demasiado apretados es el término, ¿ya? Pueden lesionar este nervio, el ciático popliteo externo. Y cuidado, se les va a caer el pie. Cuidado. Porque el ciático popliteo externo es el que nos permite levantar el pie, llevar hacia arriba el pie. Entonces, los enyesados bien ajustados hay que tener mucho cuidado. Otro ejemplo también de lesionar el ciático popliteo externo, ¿cuándo es? Cuando dormimos en decúbito lateral. Cuando una persona duerme en decúbito lateral y es por un tiempo más o menos prolongado, por ejemplo, como ocurre con nuestros pacientes en los hospitales, nuestros pacientes crónicos que tienen alguna lesión, por ejemplo, neurológica, o nuestros pacientes que están en terapia intensiva, que están durante mucho tiempo. Si a estos pacientes les tienen mucho tiempo en decúbito lateral, van a comprimir, van a apretar en el paciente este nervio. Y con seguridad, jóvenes, se les va a caer el pie. Y cuando se recuperen, van a tener el pie caído. Así que no hay que estar mucho tiempo en decúbito lateral. Hay que decir a nuestras enfermeras que constantemente les movilice. Evitar el decúbito lateral prolongado. Y como ocurría también con nuestro paciente, dice, ¿cuándo también se puede elongar el nervio ciático popliteo externo? Dice, estuve colocando la alfombra, estuve hincado, estuve de rodillas, ¿ya? Y estuve hincado, ¿ya? Pues cuando una persona está de rodillas o hincado, este nervio, cuando estamos doblando nuestras rodillas, este nervio se va a elongar este nervio. Y al elongarse, y si es un tiempo más o menos prolongado, como por ejemplo el que tenía nuestro paciente, que estuve colocando la alfombra en mi casa, dice, una o 2 horas, si está mucho tiempo de rodillas, pues va a elongar el nervio y se va a presentar la caída del pie. Lesión del ciático popliteo externo. Y finalmente, jóvenes, con esto terminamos, vemos una mujer de 40 años de edad que tiene artritis reumatoidea, ¿ya? Y indica presentar dolor en la planta de su pie derecho, en la planta del pie derecho. Nos dice, desde hace un mes, doctor, mi planta se me adormece y me duele. Y es más por la noche. Mi reumatóloga me dice que acuda a un neurólogo y por eso estoy viniendo, doctor. Nosotros sospechamos que se trata de una lesión de un nervio, del nervio tibial posterior. ¿Dónde? ¿Dónde? En la cara interna del tobillo. Recuerden que en la muñeca hay el túnel carpiano, nervio mediano, recuerdan, ¿no es cierto? En el tobillo hay otro túnel en la cara interna del tobillo. Este es el ligamento anular. También tenemos ligamento anular en la cara interna del tobillo. ¿Ya? Y debajo del ligamento anular se encuentra este nervio que es el nervio tibial posterior. El nervio tibial posterior. ¿Ya? Y el nervio tibial posterior, principalmente la rama sensitiva, va a inervar los 2 tercios anteriores de la planta del pie. Este nervio está tan superficial como el túnel carpiano, atrapando al nervio mediano. En este caso, el nervio tibial posterior está tan superficial que está cubierto por piel, tejido celular subcutáneo y este ligamento anular. Muy superficial. ¿Cómo se llamará este cuadro? Si en la muñeca era
síndrome del túnel carpiano en el pie. ¿Cómo se llamará? Síndrome del Síndrome del túnel tarsiano. Doctor. Tarsiano. Síndrome del túnel tarsiano. Síndrome del túnel tarsiano. ¿Y por qué se presenta el síndrome del túnel tarsiano? Generalmente por golpes, traumas en la cara interna del tobillo. También se puede presentar por patología inflamatoria, artritis reumatoidea, que vaya a inflamar las sinoviales, que vaya a inflamar estas articulaciones y de paso al nervio. Y también se puede presentar por compresiones a este nivel, compresiones, zapatos ajustados, ¿ya? La manifestación clínica, dolor, adormecimiento en la planta del pie. Eso es lo que yo he querido traerles, jóvenes, el día de hoy. Cuando hablamos de la lesión del plexo braquial superior, les decía, braquial superior, el niño, vamos a ver, esperen un ratito. Ya estamos terminando, 1 minuto y terminamos. En la lesión del plexo braquial superior, uno se va a dar cuenta, el pediatra se da cuenta porque hay una asimetría del reflejo de Moro, ¿no es cierto? En este caso, no puede levantar el brazo superior del lado izquierdo. Hay una asimetría del reflejo de Moro, ¿no es cierto? El lado derecho normal, el lado izquierdo no puede levantar. Lesión del plexo braquial superior o parálisis de Erbs-Duchenne. Lo que me estaba olvidando es que cuando hay lesión del plexo braquial inferior, cuando se lesiona el plexo braquial inferior, cuando se lesionan estas raíces C7, C8, D1, raíces que principalmente inervan los músculos del antebrazo y mano, si es un niño, si es un lactante, ¿qué reflejo está alterado? ¿Qué reflejo está ausente? El reflejo de la prensión palmar. Normalmente en los primeros meses los lactantes, ¿qué hacen? Cuando se les coloca cualquier objeto, ya sea un dedo, un bolígrafo, ¿qué hacen? Tienden a agarrarnos y apretar nuestro dedo, ¿no es cierto? Este reflejo generalmente desaparece entre el 4º, 5º mes más o menos. Y si nosotros tenemos lactantes de 2, 3, 4 meses, en quienes evidenciamos que el reflejo palmar, que normalmente es este, ¿no es cierto? Es este. Cuando nosotros les agarramos a los niños, les tocamos, ¿qué hacen? Nos agarran, ¿no es cierto? Cualquier cosa nos agarra, ¿ya? Reflejo de prensión palmar. Si esto en los niños no se presenta, no nos agarran los lactantes, ¿qué pasa? Debemos sospechar, el pediatra sospecha que hay una lesión del plexo braquial inferior o parálisis de, ¿qué les he dicho? De Klumpke. Parálisis de Klumpke. Y de paso, vean también si este niño tiene o no un síndrome de Claudio Bernard Horner. Bien, jóvenes, he terminado. Atento a sus preguntas. Doctor, buenas noches. Karen Espada. Karen Espada, ¿no has puesto tú? Ya. Margot Vine. Margot Vine. Muy bien, Margot. Un ratito. Pérez Montellano. John Choque. Bien. Rivas Chavarría. Bien. Ya. Muy bien, jóvenes. Me gusta que sean responsables. Excelente. Ahora sí, por favor, todas las preguntas que quieran hacer. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Ya. Quería consultarle si entre las etiologías o las causas, por ejemplo, de
el síndrome de cubital, podrían estar causas como los alcohólicos, la ingesta de alcohol crónica. ¿Puede tener algún efecto? Puede tener, el alcohol puede ser un factor predisponente de mononeuropatías. Estamos hablando de lesión de un nervio, ¿ya? Todas estas son lesiones de un nervio. ¿Puede ser un factor predisponente? Claro que sí. Puede considerarse un factor predisponente. Puede lesionar los vasos, la vasa nervorum de los nervios periféricos. Sí, puede lesionar. Pero lo que más frecuentemente hace el alcohol es dañar en forma simétrica todos los nervios de las extremidades inferiores y de las superiores, produciéndose el cuadro que se conoce con el nombre de polineuropatía alcohólica. Polineuropatía. Y la polineuropatía, ¿qué es lo que produce? Dolores, adormecimientos, tanto en los pies como en las manos. Seguramente algunas veces ya han visto o van a ver a los pacientes que han consumido bebidas alcohólicas, están con su polineuropatía, están temblando, están con dolores de sus manos y de sus pies. Entonces, Natalia, lo que más produce el alcohol es una polineuropatía alcohólica. Otra pregunta. Buenas noches, doctor. Entre las neuropatías, ¿cuál sería el mejor tratamiento? Bien. Todas estas neuropatías que les he mencionado, todas estas, me he olvidado hablar acerca del tratamiento. En principio, pueden ser tratadas medicamentosamente. Por ejemplo, vamos a hablar de la patología más frecuente, el túnel carpiano, les he dicho. El túnel carpiano inicialmente lo tratamos con AINES, ¿ya? Con AINES. Y si no hay contraindicación, les damos corticoides. Pero cuando hay refractariedad al tratamiento, nosotros pensamos que la alternativa quirúrgica es la mejor. Entonces, en casos refractarios, ¿qué es lo que hacemos, por ejemplo, con el túnel carpiano? Seccionamos el ligamento anular del carpo. Un procedimiento que dura 15 minutos, 10-15 minutos, seccionamos el ligamento anular del carpo y el nervio mediano está liberado. Y los resultados son fantásticos. Eso en casos refractarios. Cuando responde al tratamiento medicamentoso, no hacemos nada más. Pero cuando fracasa, repito, hacemos tratamiento quirúrgico. Inicialmente partimos con tratamiento medicamentoso, AINES, y si no hay contraindicación, repito, si no hay contraindicación, cuidado que sea diabético, cuidado que sea hipertenso. Si es diabético, si es hipertenso, no le puedes dar corticoides. Entonces, si no hay contraindicación, le puedes dar corticoides. Y finalmente, piensas en la eventualidad o en la alternativa quirúrgica. Gracias, doctor. De nada, Verónica. ¿Algo más, jóvenes? Sin miedo, lo que quieran. Doctor, yo tengo una pregunta. La mano del predicador, cuando presenta el paciente, es cuando no puede, cuando cierra la mano, no puede cerrar La mano del el predicador. primero. Sí. Esa mano ¿Qué nervio está alterado? se presenta por lesión del nervio. Muy bien, se presenta por lesión del nervio mediano. Y la mano está así, como si estuviera predicando, haciendo una cruz, ¿no es cierto? Por eso se llama mano del predicador, por lesión del nervio mediano. Otra pregunta. Doctor, ¿el tiempo de la lesión tiene algo que ver? Por decir, usted nos decía, en algún caso se puede quedar dormido en mala posición y eso dura algunas horas, pero en otros casos en los que esté el yeso ahí durante un mes o un mes y medio, ¿tiene algo que ver en la lesión? Claro que sí. El pronóstico está en función al tiempo de compresión del nervio. Por ejemplo, si ese nervio ha estado comprimido durante un mes, ¿cuál creen que vaya a ser el pronóstico? Malo. Si ha estado durante un mes comprimido, el pronóstico va a ser malo. Entonces, por eso hay que les he enseñado, hay que hacer las detecciones precoces, tempranas. Si ha estado un mes, el pronóstico es pésimo. ¿Alguien más? Doctor,
Doctor, ¿la mano del predicador es la misma que la del partero? No conozco la mano del partero. ¿Cuál es la mano del partero? Igual los dedos, los 3 dedos. Sí, Ah, bueno. Ya. Seguramente es esa mano. No, yo no lo conocí con ese nombre. Si esa es la mano, si es del partero, bueno, dale el nombre del partero. Es la mano ok. del predicador. Doctor, en el uso, en la lesión a nivel del nervio radial, en algunos deportistas y algunos pacientes que usan durante largo tiempo, siempre a veces se ponen vendas y lo comprimen de manera fuerte, ¿también puede provocar esta misma lesión? Perdón, estás hablando de los tenistas, me has dicho. Sí, doctor. Ya, Saúl. El codo del tenista, una lesión que más que todo se presenta una lesión a nivel del epicóndilo, ¿ya? Más que todo se caracteriza por dolor. Puede lesionar, puede inflamar el nervio, ¿qué nervio acá? El nervio cubital, no el radial, el cubital, ¿no? Entonces, cuando hay una epicondilitis, pues más que todo te decía, más que referir un daño del nervio cubital, el paciente aqueja dolor en el epicóndilo, un dolor, pero lesión propia del nervio cubital no hay tanta lesión, a no ser que su cuadro haya sido crónico. Más es un dolor en la cara interna del codo. Y lo contrario en el codo del golfista, lesión del epicóndilo. Aquí es de la epitróclea, perdón. Epitróclea, la cara interna, y epicóndilo, la cara externa. En ambos, tanto en el codo del tenista como del golfista, generalmente, en la mayoría, no vemos lesión de los nervios. Lo que sí vemos es dolor, y un dolor intenso que produce una impotencia funcional. ¿Algo más? Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Las damas, Quería preguntar, dale, quería preguntarle por qué se da el síndrome de túnel carpiano en las embarazadas y si este persiste después del embarazo. ¿Por qué se presenta más en la noche? Porque en la noche hay una congestión venosa, ¿ya? Y eso es lo que produce la compresión del nervio, acá. ¿Por qué en la embarazada también es relativamente más frecuente? Porque hay una retención hídrica. La paciente, la embarazada, está reteniendo líquidos. Y por ende, en la muñeca también hay retención de líquidos. De tal manera que en la embarazada es el motivo por el cual es también más frecuente la manifestación del túnel carpiano. Ahora Doctor, sí, ¿puede persistir entonces después del embarazo o ya después de que pase? Claro que puede persistir. Claro que puede persistir. Y si durante el embarazo es muy molestoso, ¿qué es lo que nosotros hacemos con anestesia local o regional? Les operamos a los pacientes porque está embarazada. Hay que tener cuidado con los medicamentos. Entonces, a través de un procedimiento local, les hacemos la sección del túnel carpiano. Gracias, doctor. Ahora sí, Gerson, creo que querías hablar, perdón. Doctor. Gerson, dale. Marcelo, doctor. Ya, dale, Marcelo. En cuanto al tratamiento quirúrgico, doctor, de síndrome del túnel carpiano, ¿cuál sería el tiempo de recuperación? Tanto la inflamación, la cicatrización interna y externa de la intervención quirúrgica, doctor. Primero, la signosintomatología desaparece inmediatamente después de la operación. A la paciente o al paciente le sacas los puntos a los 5 o 7 días, ¿ya? Y prácticamente a los 10, 15 días está dado de alta. Le haces 1 o 2 controles y está dado de alta. Tiene un buen pronóstico el túnel carpiano. Muchas gracias, doctor. Doctor, una consulta. En la lesión del nervio cubital, ¿cuál es el pronóstico? Es decir, si el paciente persiste con dolor, si el paciente persiste con adormecimiento en el dedo anular. Cubital, meñique y anular, muy bien. Ya le decía a uno de tus compañeros
el pronóstico está en función al tiempo de compresión que está teniendo el nervio, tiempo de compresión. Nosotros vemos pacientes que vienen después de 4, 5 o más años con la eminencia hipotenar totalmente atrofiada, los músculos interóseos totalmente atrofiados, una mano de simio, de mono, una mano simiesca también se llama. Entonces en ellos vamos a mejorar, sí vamos a mejorar sobre todo el dolor, pero la función muscular no va a ser de las mejores, es decir, va a recuperar función muscular, sí va a recuperar, pero no va a ser tan óptima como si hubiéramos operado a un paciente que tenga poco tiempo de evolución, Y también el pronóstico, olvidaba decirles que además del tiempo de evolución, está en función a los factores predisponentes, jóvenes. Si es un paciente diabético, ustedes entenderán que la recuperación no es tan buena en relación a un paciente que no es diabético. Entonces, la evolución en general, el pronóstico es bueno en cuanto a las lesiones periféricas, siempre y cuando el tiempo de evolución no haya sido durante mucho tiempo. Y ojalá no tenga factores predisponentes también. ¿Y el tratamiento sería igual con corticoides o AINES? Depende, pues, o sea, si hay ya les he dicho, corticoides siempre métanse en su cabeza, jóvenes, métanse siempre. Las contraindicaciones de los corticoides, ya les he dicho, diabetes, no puedes dar a un paciente diabético. Les he dicho también hipertensión arterial, le vas a subir, le puedes generar una hipertensión, una crisis hipertensiva. No puedes dar, siempre métanse en la cabeza los corticoides que tampoco no puedes dar a un paciente que tiene antecedentes de úlcera gástrica, ¿no es cierto? Son contraindicaciones. Ideal no dar corticoides a los viejitos, ¿por qué? Porque produce osteopenia, osteoporosis. Entonces, siempre en tu cabecita tienes que tener esas tres cositas y a todos ustedes jóvenes. Cuando van a dar corticoides, ya sean en ginecología, traumatología, neurología, medicina interna, en cualquiera de las especialidades siempre, antes de la indicación, piensen en las contraindicaciones. No es hipertenso, no es diabético, no tendrá úlceras gástricas, pregunten. Y si no, tomen la presión. Muchas veces los hipertensos son asintomáticos, jóvenes. Muchas veces. Ahora sí, ¿algo más? Doctor, buenas noches. Doctor. A ver, ¿quién? ¿Me escucha, doctor? Ya, dale, Ariel. Doctor, mi consulta es, ¿qué tiempo dijo que se hace el tratamiento medicamentoso? Y después de qué tiempo del tratamiento medicamentoso se puede llegar a tomar la decisión para hacer un tratamiento quirúrgico. Depende de qué nervio esté apretado. Si el nervio apretado es el nervio mediano, te das un mes y medio de tiempo. Si hay mejoría parcial, pues le das unos 15, 30 días más. Unos 2 meses en promedio. Si no hay mejoría, ya tienes que plantear a la paciente que es mejor operarla. Que es una operación sencilla y que va a durar unos 15, 30 minutos cuando más. Y yo creo que me están queriendo preguntar ustedes jóvenes también, creo que estoy presintiendo eso, están queriéndome preguntar de la lesión de ese nervio, ¿no es cierto? ¿Qué nervio es ese? La cabeza de la mujer acá. ¿Qué nervio se aprieta? Nervio radial. Doctor. La lesión del nervio radial, ¿no? Generalmente, buen pronóstico, la lesión del nervio radial. Buen pronóstico, todos los pacientes que hemos manejado se han recuperado. El único problemita es el tiempo. Y les digo, tiene buen pronóstico. Pero mi mano, doctor, mire, mi mano me preocupa, no puedo escribir, no puedo hacer nada, doctor. Sí. Y lo voy a levantar mi mano, doctor, o lo voy a tener por siempre así. No, vas a levantarlo. Pero vas a levantarlo más o menos en unos 2 o 3 meses, en promedio 3 meses. Lo malo es que la recuperación es lenta, eso quería decirles. Buen pronóstico, pero la recuperación lenta. Con tratamiento, además de fisioterapia. Todas las neuropatías jóvenes, todas las neuropatías tienen que ser acompañadas de fisioterapia motora, fisioterapia muscular. Bueno, esta clase ha sido bien activa, bien participativa. Doctor, buenas noches.
Manuel, la última pregunta, Manuel, dale. Doctor, una consulta. ¿Todas estas lesiones es necesario transferir al neurólogo? A ver, yo te voy a devolver la pregunta, Manuel. ¿Quiénes son los especialistas que ven los nervios periféricos? Nervios. ¿Quién crees? Los neurólogos, doctor. Los neurólogos, los neurocirujanos. Algunas veces los traumatólogos pueden evaluar los nervios periféricos. ¿Cuándo? No te olvides que los nervios periféricos se pueden lesionar también en las fracturas, frecuentemente, ¿no es cierto? Entonces, cuando ocurre esa eventualidad, el traumatólogo, cuando ve alguna lesión del nervio, nos convoca, nos llama, ¿ya? Y nosotros somos los que tenemos que dar solución a esto. Está bien, doctor, gracias. ¿Algo más? Bueno, jóvenes, les voy a dejar descansar el día sábado. ¿Quieren descansar? ¿Sí? Por favor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, les voy a dejar Por favor, descansar. doctor. Les voy a dejar descansar. Nos vemos el día martes, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Antes que me olvide, las prácticas creo que vamos a empezar el día lunes. Parece que vamos a empezar el día lunes. Va a ser por listas. Ya les voy a informar con sus presidentes y ellos les van a participar a ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, jóvenes, lean. Yo pregunto todo lo que estoy enseñando. Todo lo que enseño, pregunto. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes tienen la obligación de leer todo lo que les he enseñado. Y en las prácticas, pregunto, jóvenes, todo lo que he enseñado. Así que, por favor, lean. ¿De acuerdo? Nada más, jóvenes. Nos vemos el día martes a las 7. Que tengan buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno. Chao, chicos. Chao. Chao.